La santificación es un proceso que es toda la vida, no solamente es una semana. El nombre que se le da a esta semana es para que nosotros podamos tener una manera de identificar esta semana que es de oración y de ayuno, pero la santificación es durante toda nuestra vida a partir de que nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues hoy vamos a continuar con esta palabra que hemos venido hablando desde el día lunes. Estamos hablando acerca de una iglesia saludable. ¿Cómo podemos ser nosotros una iglesia saludable? Vamos a ver en esta enseñanza que una iglesia saludable se preocupa por el crecimiento espiritual. Antes de que podamos entrar de lleno a la palabra, les invito para que oremos una vez más y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre, te pedimos en esta tarde, noche, que seas tú hablando a la vida de cada uno de los que estamos en este lugar y de los que van a ver, Señor, la transmisión. Te pedimos que seas tú dándonos palabra, que seas tú, Señor, enseñándonos, explicándonos, para que podamos ser esa iglesia saludable, para que tú encuentres una iglesia saludable, una iglesia fortalecida y unida, como nos enseñas en tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, pidiéndote que sea tu presencia, tu Espíritu Santo en este lugar, tomando el control de este ambiente, Señor, en el cual estamos. Que seas tú, Señor, tomando tu lugar y glorificándote en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues el objetivo de esta enseñanza es que podamos nosotros conocer la importancia de involucrarnos en el proceso del discipulado y el crecimiento espiritual, tanto de nuestra vida personal como en la vida de los que nos rodean. Vamos a leer en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: así que, amados, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tal vez durante toda esta semana han podido notar que estamos leyendo los mismos versículos, porque de cada versículo nosotros podemos encontrar esa riqueza de la palabra del Señor. Y en este versículo vemos una característica o una cualidad que tiene una persona, en este caso el apóstol Pablo, les motivaba y les decía a los hermanos de Corinto, les decía, les motivo para que sigan creciendo, para que sigan firmes, sigan constantes, pero había algo que lo identificaba, y es que él les dice a ellos, hermanos míos amados. Y no solo se los decía, sino que él les demostraba su amor a través de las cosas que él hacía. En días pasados comentábamos aquí mismo que hay cosas que nosotros vamos a hacer para Dios y que tal vez nadie lo va a ver, incluso a lo mejor familiares tuyos nunca se van a enterar de todo lo que tú hacías para Dios, pero recordemos que la obra que nosotros hacemos es dirigida a Dios, sabiendo que Él es el que nos conoce, Él es el que nos escucha, Él nos mira y sobre todo Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Por lo tanto, todas las cosas que nosotros hacemos, aunque las hagamos para alguna persona, en realidad están dirigidas para poder agradar a Dios. Y sabemos que agradamos a Dios cuando nosotros servimos a los demás de diferente manera. Y aquí nos dice la palabra que todo lo que tú haces
todo ese crecimiento que tú empiezas a tener en tu vida en Cristo, dice que todo ese trabajo no va a ser en vano. Entonces, el trabajo o la obra en el Señor, hermanos, no solo es aquí en el templo, sino que es en toda nuestra vida, sea que te dediques a trabajar en el campo o te dediques a trabajar en las actividades de servicio o en el comercio, o si tienes algún cargo político, sea el trabajo que tú desempeñes, al final todo eso nosotros lo hacemos para Dios. Es verdad que atendemos personas, trabajamos tal vez con máquinas, pero todo lo que nosotros hacemos, hermanos, al final siempre va a ser dirigido para Dios. Y la palabra nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor, como para el Señor, no para los hombres. Entonces, una característica que podemos ver aquí es el amor. Si nosotros hacemos las cosas con un interés más allá de el agradar a Dios, ahí es donde nosotros vamos a sentir ahora sí que el golpe, vamos a sentir tal vez la traición, porque vamos a decir, bueno, es que yo serví tantos años, cuando era niño yo servía, o cuando era joven servía al Señor, o le hice este bien a mi hermano, a mi amigo o a mi vecino, pero me dio la espalda. Entonces, la palabra lo que nos enseña es que nosotros necesitamos seguir firmes, constantes y sobre todo creciendo en la obra del Señor. La preocupación de una iglesia saludable debe ser esta. No que nosotros logremos ganar a miles de personas, que dicho sea de paso, el anhelo del Señor es que todos lo conozcan, pero el trabajo o la preocupación de una iglesia saludable, número uno, es que Cristo sea formado en nosotros. Y ese es lo principal en nuestra vida. Número dos, que seamos renovados en todo nuestro ser. Y número tres, que alcance la madurez espiritual en Cristo. Vamos a ver primero cómo es o de qué se trata esto de que Cristo sea formado en nosotros. Vamos a leer en Gálatas 4:19. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí está hablando, está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia que estaba ubicada en Galacia. Por eso es que el nombre de Gálatas viene de la ciudad de Galacia. Entonces Pablo les escribe y les dice a los Gálatas, hijitos míos, porque Pablo amaba a sus hermanos en Cristo, amaba a aquellas personas a las cuales él les predicó el evangelio y los tomó como sus hijos. Por eso es que cuando tú le compartes la palabra a una persona, lo llegas a querer como si fuera tu hijo, tal vez incluso aunque sea una persona mayor que tú, llegas a tener a esa persona como si fuera un hijo, como una persona a la cual tú necesitas cuidar, como una persona a la cual tú necesitas estar pendiente. Pero ¿para qué? Dice aquí, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Por qué? ¿Por qué dijo Pablo esto? Pablo había pasado persecuciones, había pasado naufragios, había pasado situaciones muy difíciles por causa del evangelio. Él iba, predicaba y obviamente pues no la tenía fácil porque pues muchas personas rechazaban el evangelio y él pasó por persecución, estuvo a punto de morir.
Y todo eso él lo describe como una especie de dolores de parto. Pero luego dice que los Gálatas ya habían recibido el Evangelio, pero se estaban empezando a desviar porque escuchaban ideas, escuchaban lo que las demás gentes, las demás personas decían. Entonces ellos empezaron nuevamente a volverse hacia atrás. Dice que ellos estaban olvidándose de la gracia de Cristo y estaban volviendo a practicar sacrificios, estaban volviendo a confiar en lo que era la circuncisión, porque anteriormente se consideraba pueblo de Dios todo el que practicaba o el que se practicaba la circuncisión. Sin embargo, los Gálatas ya habían conocido el Evangelio de Cristo, pero por ahí como que se confundieron y nuevamente volvieron a pensar que necesitaban practicar todo lo que la ley de Moisés había enseñado. Entonces, como ya ellos estaban volviendo atrás, viene el apóstol Pablo para corregir todo aquello que estaba equivocado y les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, es decir, nuevamente vuelvo a tal vez a padecer persecución, tal vez nuevamente voy a padecer escasez, porque el apóstol Pablo, como se dedicaba en ese tiempo y realizaba viajes, no tenía un trabajo estable, no tenía un trabajo seguro en el cual pues cada determinado tiempo le pagaran. Entonces, todo eso, todo ese padecimiento, el apóstol Pablo lo describe como una especie de dolor de parto. Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué? Porque la finalidad del trabajo del apóstol Pablo era esa, que el carácter de Cristo pudiera ser formado en cada persona que había recibido el Evangelio. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta parte de Romanos nos habla acerca de cuál era el deseo que Dios tuvo para la humanidad. Cuando Él creó al ser humano, cuando formó a Adán y a Eva, el anhelo de Él era ese, que todos fuesen hechos a la imagen de su Hijo. Recordemos que el Hijo ya existía porque Él es eterno, Él es Dios. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo ya existía, forma parte de la Trinidad. Entonces muchas personas dicen que Jesús nació y que no es Dios, pero de acuerdo a lo que nosotros vemos en las evidencias que nos da la palabra, conocemos que el Hijo de Dios es eterno, por lo tanto es Dios. Entonces, era el anhelo de Dios que nosotros pudiéramos tener ese carácter de su Hijo. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí la palabra primogénito significa el primero de su naturaleza. Entonces, el Hijo de Dios es el primero. Él es bueno, Él es santo, Él es justo. Y así como es su Hijo, el anhelo de Dios es que también toda la raza humana fuera también como es Jesús. Sin embargo, vemos lo que pasa en la historia, que Adán y Eva desobedecen a la instrucción que Dios les había dado, y pues ahí vemos que viene el pecado, entra la muerte, ahora sí que esa separación entre el ser humano y Dios, y ahí viene toda la caída de la humanidad. Por eso es que la Biblia nos dice que Jesús es el segundo Adán, porque en el primer Adán nosotros encontramos la muerte, encontramos el pecado, encontramos la caída moral, la caída espiritual, pero Cristo Jesús vino ahora sí que a componer todo lo que el ser humano
destruyó, en Cristo se viene a restaurar. Entonces, el Señor Jesús viene a esta tierra, cumple su ministerio para que pudiéramos nosotros conocerlo. De esta manera, hermanos, el tener el carácter de Jesucristo es algo que no vamos a desarrollar de un día para otro y que incluso no vamos a tener ya desarrollado quizás en años. Porque, como les decía al principio, el camino de la santidad es poco a poco y durante toda nuestra vida. Debe de haber un avance, debe de haber un cambio en nuestra manera de pensar. Y el anhelo del Señor es que nuestra manera de pensar pueda ser renovada. Dice Colosenses 3:10, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo es que nosotros vamos a ser renovados, hermanos? Nosotros empezamos a ser renovados por la obra que Cristo hizo en la cruz. En ese momento Él rompe esa barrera que había entre Dios y el ser humano y ahora tenemos la oportunidad de acercarnos al Padre, pero ahora que recibimos a Cristo necesitamos ser renovados. ¿Por qué? Porque cuando recibimos a Cristo nuestra vida espiritual es transformada. La palabra dice que pasamos de muerte a vida. Sin Cristo estamos muertos, pero con Cristo tenemos vida. Pero hay algo que todavía falta ser renovado y es nuestra mente, nuestra alma. Por eso es que en algún momento usted tal vez llega a conocer personas que le dicen, bueno, es que yo acabo de conocer a Cristo y tal vez al cabo de un mes lo ve que está haciendo lo mismo que hacía o peores cosas. Eso se debe a que todos necesitamos ser transformados en nuestra manera de pensar. Y eso es lo que la Biblia llama como la renovación de nuestro entendimiento. Por eso es tan necesario que nosotros podamos conocer la palabra, que podamos saber qué es lo que dice la Biblia, porque de esa manera el Señor va a ir transformando nuestra manera de pensar. Entonces, que no se nos haga raro, hermanos, si en algún momento usted ve alguna actitud incorrecta o que algún hermano tal vez le hizo sentir mal o tal vez le ofendió, porque no se trata de que ya como, es que ya llegas al templo, sí, pero esa persona todavía necesita dejarse, que el Señor le renueve su mente, poner de su parte para dejar ser moldeado por Dios. Entonces, todo eso, hermanos, se hace precisamente a través de estos tiempos, a través de todas estas actividades que hacemos, es una manera en que somos instruidos, pero la verdadera prueba está en el día a día, porque aquí, por ejemplo, pues todos nos podemos tratar bien, todo como que muy bonito, pero como dicen, la realidad y la prueba está afuera. Entonces, de eso se trata, que afuera nosotros podamos ser luz y con esto no, como dice la palabra, no les quiero imponer cargas porque a veces quizás nos llegamos a sentir tan presionados o tan cargados de decir es que me dijeron que yo debo ser la luz del mundo, que yo debo dar buen testimonio y sí es verdad, necesitamos dar buen testimonio, pero eso no lo vamos a lograr por el esfuerzo que nosotros hagamos solamente, sino lo vamos a lograr cuando nosotros le permitamos al Señor que obre en nuestra vida. Y para que Él obre, necesitamos dejar el orgullo, dejar la necedad. Y a veces, como les decía, puede ser que pasen años que uno esté escuchando la palabra, pero no por los años significa que ya vamos a comprender todo. Como les decía, el Señor nos va a seguir hablando, nos va a seguir enseñando y puede ser que hoy entiendan la palabra de una manera, pero al cabo de algunos meses, tal vez, lo que ya leímos lo vas a volver a leer y vas a decir, ah, ya le entendí.
es que me pasó esto y ya entendí por qué el Señor decía esto en la palabra. Entonces, vamos en ese crecimiento, no nos desesperemos, sigamos trabajando, esforzándonos en buscar del Señor y Él, por medio de su Santo Espíritu, irá renovando nuestra manera de pensar. Dice Colosenses 4, versículo 12. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y siempre es como que esta palabra perfectos y completos como que asusta a muchos de nosotros porque decimos, no, para que yo llegue a ser perfecto, pues no se puede. Sin embargo, la palabra nos dice o nos enseña que la perfección aquí no se refiere a que nunca cometas errores, sino se refiere a una madurez espiritual y a una madurez en tu carácter. ¿Qué significa esta madurez? Que si algún hermano te ofende, tú puedas tener en tu corazón esa paciencia y ese amor para poder soportar las ofensas. Entonces, esto es lo que a muchos no les gusta y pues me ha tocado escuchar personas que ya como que están hartos y dicen, no, ya me cansé de que me vean la cara, ya me cansé de estar perdonando a todo mundo, ya me cansé de poner la otra mejilla y ya no quiero llegar, ya no me quiero congregar porque eso de estar aguantando como que no. Sin embargo, es porque todavía no hemos sabido verdaderamente el camino del Señor y no hemos sabido el carácter de Cristo y mucho menos se ha formado en nosotros. Como les decía, cuando llegamos a sentir, hermanos, un dolor o un peso por servir a los demás, es porque todavía lo estamos haciendo en nuestra carne o en nuestras fuerzas. El apóstol Pablo aquí menciona a una persona llamada Epafras. Epafras era un siervo, un consiervo de Pablo, era un amigo que servía junto a él. Y también así como él, habían otros hombres y mujeres también que servían al Señor y a pesar de que ellos padecían situaciones muy difíciles, era algo que tal vez para muchos es algo difícil de entender. ¿Cómo es posible que una persona pueda sentirse gozoso si está pasando persecución, si lo están criticando, si le está yendo mal aparentemente? El apóstol Pablo incluso en uno de sus viajes fue mordido por una serpiente. Uno podría decir, ¿cómo es posible si estoy viajando, estoy predicando el evangelio y que me pase esto de que me pique una serpiente? O como les decía al principio, que ellos estuvieron a punto de morir en el mar porque naufragaron, habían tormentas en el mar y pues en aquel tiempo ellos se trasladaban en barcos, no era como ahora que ahora va uno en avión o en autobús, o ahora por ejemplo con el internet ya puedes estar en otro país con el internet, pero antes se viajaba en barcos. Entonces uno pudiera pensar, pues yo estoy sirviendo al Señor, yo me voy en el barco y una tormenta, bajo del barco y me pica una serpiente. Después de la picadura me voy a la ciudad donde voy a predicar y resulta que me corren de allá, me tiran piedras. Entonces, todas esas cosas son las que como que no entendemos y decimos, ¿de qué se trata si estoy buscando a Dios? ¿Por qué pasa todo esto? Sin embargo, todas estas cosas, hermanos, nos van a ayudar a formar el carácter de Cristo. Y después de un tiempo, créanme que hasta se va a reír, porque a veces cuando pasamos por ofensas o por problemas en el servicio al Señor, al principio lo sentimos como algo muy grave, sentimos que, ay, es que cómo va a ser que me hagan esto si yo soy siervo del Señor o yo soy sierva del Señor, pero ya cuando pasa el tiempo y el Señor trata con tu carácter, te das cuenta de que, pues en realidad no pasa nada. En realidad hay mucha gente que cuando te hace algo, lo hace porque no tiene
la madurez o el amor de Cristo. Sin embargo, el anhelo del Señor es que el Espíritu Santo aumente en nosotros y pueda ir desarrollando el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Y dice aquí la palabra que necesitamos estar perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Dios quiere que alcancemos la madurez espiritual en Cristo. Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Todo el trabajo, hermanos, que estamos haciendo como iglesia tiene esta finalidad. Todas las oraciones, todas las reuniones que se hacen aquí tienen la finalidad de esto, que cada uno de ustedes pueda ser presentado en Cristo Jesús, que todos ustedes puedan ser presentados de una manera madura. Entonces, por eso es que trabajamos, como dice el apóstol Pablo, por eso pasamos tribulación, por eso pasamos inundaciones, por eso pasamos peligros, ayunos, todo eso. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Y además de que nosotros podamos ser formados, hermanos, también debemos de preocuparnos por el crecimiento de los demás, no solo de nosotros. Por eso les decía, algo que siempre va a ocurrir en todas las congregaciones son los roces entre los hermanos. Eso es algo muy normal, muy común en todo lugar, absolutamente en todo, incluso pues en las familias lo vemos. Todos somos diferentes y a veces tenemos desacuerdos, tenemos roces o tenemos cosas que a veces no logramos saber platicar con nuestra familia. Entonces, en la iglesia del Señor también ocurre este tipo de cosas. Sin embargo, el anhelo del Señor es que todos juntos podamos orar unos por otros y ayudarnos para que también el carácter de Cristo sea formado en nosotros y en los demás. Primera de Tesalonicenses 3:5 nos dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Este también es el anhelo que Dios tiene para cada uno de nosotros, que nosotros podamos estar también al pendiente de nuestros demás hermanos, como dice aquí, que el apóstol Pablo iba y mandaba a sus consiervos, a sus demás hermanos, para preguntar cómo están los hermanos de tal ciudad, por ejemplo, cómo están los hermanos de Tesalonicenses, cómo están los hermanos de Galacia. Entonces, tenemos que estar al pendiente de todos nuestros hermanos en cuanto a su fe. Si usted en algún momento ve un hermano que está pasando necesidad, pues ahí estamos trabajando para visitarlo, para orar por la persona, si necesita algún alimento o alguna cosa, procuramos que la persona pueda tener lo necesario para suplir sus necesidades. Pero lo más importante, hermanos, es que nosotros podamos ayudar a que se fortalezca la fe de nuestros hermanos. Qué triste sería que le podamos dar a nuestros hermanos todo, hablando materialmente, pero que su fe en Cristo se pierda. Eso sería lamentable. Entonces, lo que necesitamos hacer es ayudarlos y motivarlos para que su fe en Cristo no se pierda. Entonces, este es, hermanos, lo que la palabra del Señor nos habla respecto a cómo podemos ser nosotros una iglesia saludable. Y les quiero invitar para que se puedan poner de pie y podamos orar para que el carácter de Cristo se forme en nosotros y también en la vida de nuestros hermanos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has llamado a este lugar,
hemos respondido, Señor, a ese llamado que nos has hecho. Y aquí estamos, Señor. Sabemos, Padre, que en nuestra mente hay muchas preguntas, pero creemos en ti, creemos en tu palabra. Y te pedimos, Señor, que desarrolles tu carácter en nosotros. Ayúdanos porque vamos a pasar diferentes pruebas en nuestro carácter. Vamos a pasar por cosas en las cuales tal vez no nos gusta, pero has prometido estar con nosotros. Has prometido, Señor, que nos darás la paz en medio de las tribulaciones. Has prometido, Señor, que tu amor no faltará, que tú no faltarás, Señor, de clamar por nosotros, pues sabemos, Señor, que tú estás intercediendo ante el Padre por nosotros y que también nos has dejado tu espíritu, que también, Señor, clama desde lo profundo de nosotros, está clamando por aquellas cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero que tu espíritu sí sabe, Señor, y que sí conoce en nosotros. Por eso el día de hoy te pedimos que llenes nuestra vida con tu presencia, Señor, y que el fruto de tu espíritu crezca en nosotros, Señor. Si tenemos algún malestar en nuestro corazón por alguna situación que hayamos pasado con algún hermano, te pedimos, Señor, que sanes nuestro corazón, que nos limpies. Y nosotros, Señor, voluntariamente decidimos perdonar de corazón, Señor, y entregarte a ti toda ofensa que pudiéramos haber recibido. De igual manera, Señor, te pedimos que nos perdones si hemos ofendido a alguien, Señor, y asimismo te pedimos que nos ayudes para que tú seas sanando toda herida que nos pudiera haber dejado alguna ofensa, Señor. Sana tu iglesia, Señor, para que haya armonía entre nosotros y también con los de afuera. Ayúdanos, Señor, a seguir compartiendo tu amor para que podamos ser esa iglesia saludable que tú quieres. Te damos gracias, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.